En estas épocas en donde las carreras de aventuras y de ultra trails con mucha dificultad y mucha distancia se han hecho tan populares, creo que deberíamos poner sobre la mesa a la hora de elegirlas que nos garanticen que al menos no nos vamos a morir en el camino por descuidos de la organización. Igualmente es paradójico, pero las carreras parecen ser más atractivas cuando en ella hubo algún muerto o que tienen en sus nombres palabras como salvaje o como la más dura del mundo, la más calurosa, la más difícil. Aunque convengamos que el prefijo ultra ya de por sí es bastante atractivo y provocativo. La gente puede morir por negligencia de los organismos de seguridad, descuidos de la organización, abuso de confianza de los corredores y accidentes impredecibles del terreno, del clima o la salud. En estos últimos años se han acumulado casos espantosos, en donde las culpas se tiran para todos lados y sin lugar a dudas se podrían haber evitado. En muchos de los casos eran aventureros experimentados y la gente que organiza, supongo que por efecto reflejo, lo primero que hace es sacarse las culpas de encima. Por eso quiero exponer algunos casos y me gustaría saber qué opinan ustedes. Empecemos viajando para el 22 de mayo del 2021, tal vez la tragedia más importante sucedida en un ultramaratón de montaña. Sucedió en el noroeste de China, en el condado de Xingtai, en la provincia de Gansu, cerca del límite con Mongolia. 172 corredores se largaron a correr la ultramaratón de 100 kilómetros de Gansu. Previamente a la largada, las autoridades de la ciudad, donde se daba el inicio, dieron una previsión de peligro por posible cambio de clima. La organización hizo caso omiso a la advertencia y decidió largar igual. Al mediodía, cuando los corredores punteros iban llegando al kilómetro 30, cruzaban una zona de mucha dificultad, con mucho ascenso en pocos metros, plena escalada, cuando en un corto lapso de tiempo se levantó un viento con ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, seguidos de una copiosa granizada que provocó una bajada de la temperatura que llegó hasta los 12 grados bajo cero. Casi ningún corredor estaba preparado para afrontar esta complicación. Todos estaban con ropas livianas, pantalón cortito y tenían preparado en el checkpoint 39 la ropa de abrigo para las siguientes etapas. Las ráfagas de viento golpeaban sus caras tan fuerte que entre el agua y el granizo se les adormecía la piel y se les nublaba la vista. Las extremidades se les empezaron a agarrotar y la hipotermia comenzó a hacer estragos. La niebla comenzó a hacerse cada vez más espesa y cubría todo el sendero. A partir de ese momento los corredores se dieron cuenta que debían dejar de pensar en la competencia y tomar decisiones que definirían entre la vida y la muerte. De los 172 corredores que tomaron la salida, 21 murieron, 8 resultaron gravemente heridos. La mayoría de las muertes fueron causadas por hipotermia. En el grupo de cabeza de los 6 punteros, solo uno sobrevivió. Según las investigaciones posteriores a la carrera, estaba llena de irregularidades y no tenían ni siquiera un plan B y mucho menos un plan C. La policía china tomó cartas en el asunto y detuvo por negligencia a 5 de los organizadores y a 27 responsables del gobierno local, incluido el alcalde de la ciudad. El órgano disciplinario del Partido Comunista Chino, ustedes saben lo que es China, se encargó de investigar el desastre y una semana después el secretario del partido del condado de Xingtai, Li Zuodi, se suicidó saltando de un edificio. En este caso, costó la vida de 21 personas que solo habían ido a divertirse, pasarla bien, y no es muy difícil darse cuenta dónde nace la cadena de factores que terminaron en el desastre. Era una carrera que simplemente se debería haber suspendido. Vamos al segundo caso. En este vamos a hablar sobre 2 corredores que murieron en el ultramaratón de los Cañones del 2008. Viajamos en el tiempo al día 20 de julio del 2008. La mañana del accidente amaneció con lluvia, que ya venía desde el día anterior. La organización dio la largada a las 8 de la mañana como estaba estipulado, sin tomar medidas precautorias extras. 275 corredores se lanzaron desde la ciudad de Huachochi rumbo a la barranca de la Sinforosa, la más profunda del mundo y a toda velocidad. 2 corredores keniatas participaban de los 100 kilómetros, cosa rara porque hasta maratón corren, ultramaratón generalmente no. 2 veces se debería pasar por el río Huachochi, pero la gran cantidad de agua caída hacía muy dificultoso el cruce.
Algunos no se animaban, la soga se la llevaba el agua, otros se animaron a saltar y a cruzar del envión, pero las turbulentas aguas daban miedo y el corredor keniata, Charles Nyamoki, que encabezaba la carrera, supongo que un poco por la desesperación de seguir en punta y ante la negativa de los auxiliares presentes, se tiró y, según cuenta un testigo, se hundió en el agua y cuando salió a flote ya estaba inconsciente. Seguramente había golpeado su cabeza en alguna piedra. Se intentó tirarle sogas, se trató de llegar a alcanzarlo, pero se sumergió y desapareció. Acto seguido, otro corredor, esta vez Raramuri, Ramón Amaya González, estaba intentando cruzar. Comenzó a tener problemas en un brazo y aparentemente por hipotermia o tal vez por un infarto, según contaron los testigos, tampoco logró cruzar. Contaba cómo el agua lo golpeaba en la cara y que ya no tuvo fuerzas para sostenerse con un solo brazo. Todo fue caos, todo fue terror. Los corredores habían desaparecido a la vista de los auxiliares y el resto de los corredores. Nadie pudo hacer nada. Era sencillo poner seguridad en el río o suspender la carrera, pero no. Y así 2 personas perdieron la vida. Era sencillo poner seguridad en el río o en el peor de los casos suspender la carrera, pero no. Y así 2 personas perdieron la vida. La organización trató de desligarse de sus culpas tirando manotazos para todos lados, al gobierno estatal, al gobierno municipal, incluso a los mismos corredores y a los auxiliares. Todos cayeron en la volteada. Pero no hubo culpables hasta donde se supo. No encontré nada sobre ningún arreglo con la viuda del keniata y mucho menos con el tarahumara desaparecido que ni siquiera estaba inscrito. Por esta causa no lo buscaron y hasta el día de hoy sigue desaparecido. Sin lugar a dudas se podría haber evitado. El tercer caso del que vamos a hablar es muy sensible porque es sobre una carrera muy popular, tal vez la más famosa para los traileros. Y además es por partida doble, ya que hubo 2 casos en 2 años continuos. Primero nos vamos al 25 de agosto del 2021. Un corredor checo, Andrzej Tabarka, de 35 años, sufrió un accidente mortal. Sabemos que la Mont Blanc es muy técnica y tiene muchas dificultades, y más complicado se va haciendo cuando ya tus piernas están cansadas y no responden. Según la organización, los senderos estaban en muy buenas condiciones y estaban transitables a pesar de la lluvia que había caído en días previos. Pero los corredores comentaron mucho sobre lo resbaladizo y dificultoso que estaban los senderos en la zona del accidente. El equipo de salvamento llegó muy rápido, pero por la oscuridad de la noche y las dificultades de clima, el helicóptero se demoró mucho en llegar, así que a causa de los golpes recibidos, falleció antes de llegar al hospital. Andrzej era oriundo de Rimice, en la región de Kroměříž de la República Checa, un hombre muy joven para morir. Al año siguiente se repite la misma situación. El 23 de agosto del 2022, esta vez la vida que se perdió fue la de Orlando Tsuyoshi Yamanaka, quien cumplía 60 años en septiembre. Era oriundo de Brasil y un deportista con mucha experiencia. Tuvo una caída de 80 metros y por esa razón, aun cuando el rescate llegó pronto, no pudieron salvarlo. Ante las críticas, la organización sacó una misiva después del accidente que decía: cada equipo puede decidir si continuar o no la aventura, lavándose las manos olímpicamente. Hubo mucho revuelo por todos los medios y en las redes. Se había perdido otra vida por no tomar medidas de precaución en las zonas peligrosas. Estas son las cosas que no se arreglan con una disculpa y una módica suma para los familiares. Esto no debería haber pasado. Para comenzar, un momento muy especial para Orlando, con un mensaje de Sandra. Falar sobre Orlando. Deus o apresentou retribuido. Ahora nos vamos a julio del 2008, en un caso rarísimo sucedido en la ciudad de Erwal, Austria, ya que la organización acusó que los corredores murieron por agotamiento sumado a la hipotermia. Lo raro es que la llamada octava subida al Südspitze se deberían correr 16 kilómetros con un desnivel acumulado de 2100 metros,
y se habla de agotamiento. Era una carrera demasiado corta para hablar de agotamiento. Siendo las 9 de la mañana, 585 corredores iniciaron la carrera hacia la cima del Zugspitze. Las temperaturas eran cualquier cosa menos veraniegas y el viento era filoso. La lluvia no tardó en convertirse en nieve y de repente el sendero se cubrió de 10 centímetros de un blanco muy resbaladizo. Algunos corredores se retiraron, otros persistieron, pero estaban en short, camiseta sin mangas y sin gorro. Como consecuencia, 6 corredores fueron llevados al hospital con hipotermia severa. Otros 2 murieron por congelación a poca distancia de la cumbre y por ende a metros de la llegada. Según la policía de Wilhelm, las víctimas mortales son Uwe M., no dan los apellidos, de 41 años, de Witten, en Renania del Norte, Westfalia, y Hans P., de 45 años, de Ellwagen, Baden-Württemberg. Un corredor alemán cuenta: todo estuvo mal organizado, no tenían suficientes mantas preparadas. A partir de cierta altura, los corredores no tuvieron más remedios que seguir adelante porque nuestras mochilas con ropa seca y abrigo estaban en la cima. Según testigos presenciales, en los refugios de montaña tuvieron algunas escenas muy dramáticas. Muchos corredores tuvieron que ser resucitados, otros sufrieron hipotermia grave y se dice que en algunos de ellos las temperaturas de su cuerpo llegó a solo 33 grados. La operación a gran escala de los socorristas se vio dificultada por el mal tiempo. De los 4 helicópteros solicitados, solo 2 pudieron atravesar las densas nubes hasta el Zugspitze y llevar a los heridos al valle. En total se desplegaron 80 ayudantes del servicio de rescate en montaña. También participó el grupo de trabajo alpino de la policía bávara. Algunos rescatistas calificaron de imprudente no cancelar la carrera con tan mal tiempo. El organizador de esta carrera terminó absuelto de los cargos de homicidio por negligencia y lesiones corporales. El tribunal del distrito de Garmisch-Partenkirchen dictaminó que los participantes se habían puesto en peligro con sus decisiones, que el organizador informó correctamente sobre las condiciones climáticas. Vayamos a un caso más cercano, tal vez uno de los que causó más controversias por los idas y vueltas entre la organización y los corredores. Todos echaron las culpas. Hablamos del caso de la Ultrafjord 2016 en Chile, carrera donde perdiera la vida el experimentado corredor mexicano Arturo Martínez Rueda, de 58 años, quien fue encontrado en el cordón Chacabuco al noroeste de Puerto Natales. Aparentemente, habría fallecido como producto de un cuadro de hipotermia pasada las 2 de la madrugada del sábado. La historia contada por algunos corredores es que vieron a un mexicano que se llamaría Arturo, con la mirada perdida, con la capucha de su rompevientos caída, en short y sentado en una piedra. Allí habría fallecido por hipotermia. ¡Qué horror! Cuentan que en el kilómetro 49 del circuito, en una hostería, oyeron a Arturo decir que iba a seguir y a terminar la carrera porque no le puede fallar a su hija. Es muy común que los corredores nos pongamos razones sensibles totalmente ilógicas para terminar una competencia. Acá, el error cometido por el corredor fue tomar una mala decisión y al hacerlo, equivocó cuál era el mejor premio para su hija. Ese sería estar vivo. Pero nos ponemos esas metas para sacar de los rincones más escondidos fuerzas a la hora de las flaquezas, y no está bien pasarnos del límite de lo razonable. Pero la razón en estas carreras no siempre funciona correctamente. La mayoría del oxígeno absorbido va a los músculos más exigidos y cansados, y el resto del cuerpo recibe menos, como el cerebro. Y de esa manera dejamos de pensar claro. El frío y el agotamiento te va adormeciendo hasta morir. Y no vas a poder hacer nada, no vas a tener respuesta. La organización, que debió haber suspendido esta carrera, le llegó a echar la culpa a los corredores que lo vieron y no lo ayudaron. Es muy triste leer los idas y vueltas que hay en las redes. Los carabineros
Al ocurrir la muerte del corredor mexicano, declararon que ellos como institución previo al evento realizaron un informe de factibilidad, el cual resultó negativo, es decir, recomendaron no realizar la carrera. Además, 2 atletas mujeres que no pudieron continuar con el recorrido tuvieron que pernoctar en uno de los campamentos del cordón Chacabuco junto al personal de carabineros. El cuerpo de Arturo fue encontrado alrededor del punto del kilómetro 65, a una altitud cercana a los 850 metros en una zona muy expuesta, de tipo glaciar, en la que los vientos habían soplado con mucha fuerza durante ese fin de semana. Debido al mal tiempo, no pudo ser retirado por los servicios de emergencia durante 2 días. Las malas condiciones que se registraron en esa zona fueron terribles. Una vez que se pudo acceder al lugar, el cadáver se encontraba enterrado bajo más de 1 metro de nieve. Según la propia organización, se conoció que el fallecido había dejado de correr entre 2 checkpoints separados por apenas 5 kilómetros, un tramo bien marcado, pero en el que todos los corredores habían reducido notablemente su ritmo por los vientos y pasos complicados por la presencia de mucha cantidad de nieve. La organización no informó de lo ocurrido hasta la ceremonia de entrega de premios, cuando el director pidió guardar 1 minuto de silencio por Martínez Rueda. Eso sí, en la web de la prueba patagónica, la prueba se define como semiautonomía, con mínimo soporte y tiempo hostil, con muchas secciones que no son fácilmente accesibles para el personal médico y de rescate. Me queda claro que esta carrera no debería existir si no son capaces de tener el salvataje necesario para un hecho tan posible como el que ocurrió. Todos sabemos que el clima de esa zona es muy cambiante, que en un abrir y cerrar de ojos pueden saltar de 20 grados o más la temperatura. En fin. Se trata de una carrera que año a año se hace. Previamente se pide la autorización, se piden los informes de factibilidad. Nuestro informe de factibilidad negativo, no había autorización, sin embargo esta carrera se hizo porque la organización obviamente contempla de que hay lugares privados en donde se utiliza para poder hacer los desplazamientos de la gente que participa. De 2 días y medio de caminata llegamos al campamento donde se encuentran las personas y el supuesto Oxiso que se encuentra acá arriba, que era el competidor de esta carrera. Ese es lo profundo de la nieve, lo lento del desplazamiento. Lo cual inspiró en estos casi 3 días de marcha. No hay nadie entonces. No va a bajar. Bueno, las condiciones que nos encontramos fueron adversas. El clima, tuvimos que cruzar ríos, harta nieve, vientos, lluvia, barro. Y al lugar estaba compleja la situación y caminamos más o menos dentro de ese trayecto unos 35 kilómetros en condiciones adversas. El cuerpo fue encontrado al costado de una roca a 40-50 centímetros bajo la nieve. Al ser descubierto se encontraba con su tenida deportiva, al cual lo trasladamos posteriormente al lugar del campamento base Chacabuco para ser posteriormente trasladado a la ciudad de Puerto Natales.
Ahora pasamos a dos casos ocurridos en Argentina. El 22 de abril de 2018 se corre en Montevera, Santa Fe, la Mosquito Trail Eco Adventure de 10 kilómetros. En ella, una corredora conocedora del circuito, Marlene Gieco, se había desviado del camino y fue encontrada inconsciente y convulsionando varias horas después. Tras 20 días de agonía, murió en una sala de terapia intensiva del Hospital Cuyen en Santa Fe. Esta joven corredora apenas tenía 38 años de edad. Cuenta la historia que se tardó demasiado tiempo para salir a rescatarla, porque se esperaba que llegue por sus medios, y nunca llegó a la meta. Fue encontrada, según el informe oficial, 4 horas después. Había sido hallada en posición fetal y con convulsiones fuera de los senderos marcados por la competencia, tras una búsqueda por 10 kilómetros de frondoso monte nativo. Su familia había denunciado que al terminar la carrera, en vez de buscarla de inmediato, los organizadores entregaron los premios y que recién la encontraron a las 5 de la tarde. El diagnóstico fue falla multiorgánica, es decir, además del cuadro de deshidratación, podía ser que tuviera algún músculo dañado o que incluso hubiera sido mordida por una víbora. Esa noche sufrió un paro cardiorrespiratorio. Uno de los médicos que recibió a Marlene notó una marca en un muslo compatible con una mordedura. Fue confirmada una picadura de yarará, que es muy común en esa zona y mucho más en esas fechas que hace tanto calor, razón por la cual salen de sus guaridas. Ese día la sensación térmica alcanzó a los 41 grados. Marlene había sufrido una insuficiencia renal a causa de una rabdomiolosis, una necrosis de tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. No sé cómo terminó la parte legal de este caso, pero creo que si la zona es de monte y selva pura, donde habita este tipo de serpiente tan peligrosa, debería tenerse en cuenta la posibilidad de mordeduras. Además de tener médicos preparados en el camino, y en 10 kilómetros era fácil poner 2 checkpoints para confirmar que nadie desaparezca demasiadas horas como pasó en este caso. Eran solo 10 kilómetros. Una vergüenza que hayan encontrado 4 horas después. Aunque eso dice el diario, parece que según la familia fue mucho tiempo más. Como dato, la yarará o víbora de la cruz, que es la más venenosa de la Argentina, su veneno provoca daños tisulares muy severos y alteraciones de la coagulación que se traducen en hemorragias y daños orgánicos. Por eso es muy importante llegar al antídoto antes de las 12 horas para evitar la muerte. Pasamos a otro caso de Argentina. Hubo otro caso muy conocido que causó mucha conmoción. Si bien hay varias versiones de cómo fue, parece que la más cercana a la verdad es la que vamos a contar acá. Se trata de Yerbabuena a Tafí del Valle, una carrera de 80 kilómetros en Tucumán. La carrera es de autosuficiencia y aventura y fue suspendida luego de que el corredor Ignacio Studer, de 28 años de edad, perdiera la vida. Las circunstancias del accidente por las cuales murió el corredor cordobés no fueron aclaradas, aunque se sabe que pereció ahogado en el cauce del Río Grande, arrastrado por la correntada. Las primeras versiones indican que el joven de 28 años intentó ayudar a una corredora que era arrastrada por la correntada y que sufrió importantes golpes. Otros dicen que el joven al cruzar el cauce se torció el pie y no pudo recuperarse y fue arrastrado río abajo. Al confirmar el deceso del joven, los organizadores de la competencia decidieron acertadamente suspenderla, aunque algunos atletas completaron el recorrido por no estar al tanto de lo sucedido. La tragedia ocurrió en la zona de El Ciambón. Cuando los atletas debían cruzar el Río Grande, había llovido torrencialmente y el río estaba muy crecido y el agua corría con fuerza. Aparentemente Ignacio Studer y la corredora Cecilia Ortiz decidieron atravesarlos juntos para ayudarse mutuamente, pero en el trayecto ambos perdieron el equilibrio y se golpearon contra las piedras. La joven se había quebrado uno de los brazos, pero pudo levantarse y salir del agua, mientras que Ignacio se habría golpeado fuertemente la cabeza y perdido el conocimiento, por lo que fue arrastrado por la correntada a unos 100 metros. Cuando sus compañeros y algunos lugareños lograron sacarlo del río, el joven ya estaba sin vida. El problema de cruzar los ríos crecidos por lluvias debe estar garantizado.
como en el caso de México, tiene que haber un plan B, no se puede dejar a la suerte de los corredores. La organización suspendió la carrera y está bien, pero lo lamentable es que fue por la muerte de un corredor. Si no había manera de garantizar un cruce seguro, se debería haber suspendido antes. No quiero olvidarme del caso de la organizadora de Racing the Planet, sucedido el 2 de septiembre del 2011, en Kimberley, Australia, donde si bien nadie murió, sabiendo de los incendios que había en la zona, la carrera se largó igual y 6 corredores quedaron atrapados y terminaron con lesiones gravísimas. Una vez más, la justicia falló a favor de la organización. Yo creo que es primordial que no haya muertos en carrera por errores de organización. Tiene que estar todo cubierto. No es tan difícil si alguna vez corriste este tipo de eventos. Hay accidentes que no se pueden prever y hay accidentes que sí. Puede pasar que un infarto deje a alguien en el camino, o una piedra caiga de lo alto y te dé en la cabeza, o alguna cosa que ni imaginamos que puede pasar, pero que son anormales, y en ese caso, alguien puede quedar en el camino. Es un accidente. Pero si algo se sabe que puede pasar, tiene que estar cubierto, no me cabe ninguna excusa. Sé que es muy difícil organizar este tipo de carreras, estuve en varias ayudando y sé que a último momento te aparecen imprevistos que hay que salir a emparcharlos como sea. Cobralas más caro si es necesario o utiliza otros métodos, pero no largues si no están preparados. Recuerdo cuando corrí en Nicaragua la de Fuego y Agua, una carrera de 100 kilómetros durísima. Ese año el organizador había hecho un circuito que era exageradamente difícil por cañones y cañadones hechos de lava que había bajado de uno de los volcanes. Y las paredes eran muy altas para subir y muy cortantes. Si no te ayudabas entre corredores no las podías subir. Por esta causa, la carrera se demoró mucho y en la marca donde terminaban los 50 kilómetros empezaron a parar a los corredores y clasificarlos en los 50 kilómetros, aunque en realidad corrían para 100. Obviamente todos nos enojamos y queríamos matarlo, pero la realidad era que se le había perdido un gran grupo de corredores y los que debíamos seguir íbamos a entrar a una parte muy difícil y nos agarraría la noche dentro de la selva. Todos nos enojamos, pero hoy a la distancia en el tiempo me doy cuenta de que era muchísimo peligro. Hizo bien en suspenderla, pero hizo muy mal en hacer un circuito al que no llegaríamos con los tiempos. Las carreras tienen que ser muy precisas a la hora de la charla técnica, nada debe quedar librado al azar. Los elementos obligatorios deben ser controlados antes, durante y después de las carreras. Y si no se cumple, no se permite largar o seguir en competencia. Esto es fundamental. Estas carreras deben tener gente desparramada en el camino sí o sí, y en los checkpoints deben dar aviso de la demora excesiva de un corredor enseguida. Si el reporte del clima dice que no se puede largar, no se debe largar. La comunicación entre los auxiliares en el recorrido es fundamental. No se puede pedir perdón por la difícil comunicación como lo hicieron los de la Ultrafjord después del accidente. Menos regalitos y más seguridad. Hay carreras como la Badwater, la Maratón de Sables, el Espartatlón, que nada queda librado al azar. Esperemos que algún día se tome conciencia de ello y no haya que lamentar más muertes en estas carreras. Corremos para divertirnos, para competir y conocer lugares que de otra manera sería imposible, y para después, cuando seamos viejos, estemos orgullosos de lo que hicimos. Las familias de los corredores aquí nombrados han quedado mutiladas por errores de terceros, y aunque la justicia dictamine que fueron inocentes, entre nosotros sabemos que se podía haber evitado. Déjame tu comentario, me interesaría saber qué piensan los demás de esto. Ser respetuoso con este tema, ya que hay mucha gente lastimada a causa de estos accidentes evitables.